Los países participantes de la Segunda Guerra Mundial los podemos dividir en dos bandos, los aliados y el eje. Principales potencias del eje: Alemania, Italia y Japón. Principales potencias de los aliados: Francia, Reino Unido, Unión Soviética y Estados Unidos. Causas de la Segunda Guerra Mundial: las duras condiciones impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles, la crisis económica del año 1929 que llevó al surgimiento de gobiernos fascistas, como el nazismo en Alemania, debido a la desesperación de la gente ante las altas tasas de desocupación. El deseo de los países del eje como Alemania, Italia y Japón de obtener nuevos territorios, de los cuales se extraen recursos naturales. Japón, desde 1937, se encontraba en una guerra con China, teniendo ocupado gran parte del país. Avances del eje. En abril de 1940, Hitler decide atacar Dinamarca y Noruega para asegurar el suministro de hierro y neutralizar posibles bases aliadas en esa zona. Ambos países fueron rápidamente ocupados, aunque en Noruega los ingleses y franceses enviaron fuerzas para colaborar en la resistencia. En mayo de 1940 los alemanes lanzan su ofensiva contra Francia, violando la neutralidad de Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Invaden esos países que caen rápidamente, atrayendo a las fuerzas anglo-francesas hacia Bélgica, las cuales son cercadas por una penetración de Panzers a través de las Ardenas hacia el Canal de la Mancha. En junio de 1940, con sus fuerzas diezmadas, la mayor parte de Francia es ocupada por los alemanes. A fin de junio, Francia se rinde, ocupando gran parte del país los alemanes, pero manteniendo una zona libre para evitar que el imperio colonial francés siga combatiendo al lado de los ingleses. Durante 1940 y 1941, Estados Unidos no entró en guerra, pero ayudó materialmente a los aliados con armas y alimentos. El 7 de diciembre de 1941, sin previo aviso, los japoneses atacaron Pearl Harbor, hundiendo la mayor parte de la flota estadounidense. Al día siguiente, Italia y Alemania también declaran la guerra a Estados Unidos. A partir de ese momento, los japoneses, que contaban con una superioridad aeronaval, lanzaron una ofensiva para apoderarse de los recursos que les negaban los americanos, especialmente el petróleo, invadiendo Filipinas, que era una colonia americana, para eliminar las bases que pudieran atacar su tráfico naval. El avance de los aliados. En el frente ruso, luego de un par de meses de estabilización del frente, los alemanes vuelven a la ofensiva en Kursk a mediados de 1943. A partir de ese momento, los soviéticos emprenden un avance hasta abril de 1944 que los llevará a recuperar Ucrania. Luego de la victoria en África, los americanos y británicos desembarcan en Sicilia, tomando la isla luego de duros combates. En junio de 1944, los aliados desembarcan en Normandía y luego de 2 meses de batallas de consolidación lograron romper la resistencia alemana. El avance aliado debió suspenderse por falta de abastecimientos y debido al fracaso de la operación de Market Garden. En junio de 1944, los americanos toman las Islas Marianas, donde se establecen bases y se comienza a bombardear Japón. Luego de esto, los americanos fueron ocupando Filipinas y Kojima y Okinawa, donde encontraron dura resistencia. Japón quedó bloqueado por mar, bombardeado y su población pasando hambre, pero a pesar de ello no se rendía y recurría a los kamikaze, ataques suicidas que hacían estragos en las tropas y barcos americanos para darle el golpe de gracia a Japón y a su vez asustar a los soviéticos. Los americanos arrojaron en agosto de 1945 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. A su vez, los rusos declararon la guerra a Japón atacando en Manchuria. Pocos días después, los japoneses se rendían, siendo Japón ocupado por los Estados Unidos. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La guerra dejó como saldo una gran cantidad de muertos, tanto civiles como militares. Gran parte de los países de Europa, Japón y China quedaron devastados en cuanto a infraestructura, vivienda y economía. Japón fue ocupado por las tropas estadounidenses, las cuales impusieron un régimen de gobierno democrático, mientras que las operaciones militares soviéticas en China, junto con la retirada japonesa, permitieron que los comunistas terminaran tomando todo el país en 1949. Los países que salieron más fortalecidos fueron Estados Unidos y la Unión Soviética.
La Unión Soviética ocupó casi la mayoría de los países de Europa Central y Oriental, anexando a sus territorios Estonia, Letonia y Lituania, Moldavia y partes de Finlandia y gran parte de Polonia.